compartiros sobre reconocer a Dios. Gracias, Señor, por esta tu palabra y te pedimos que tú nos hables. Quería hablar de la importancia que es recordar. Recuerdo esa anécdota que me llegó en su momento sobre Albert Einstein, que iba en un tren y tenía pues en el mismo vagón pues una niñita delante, y eso que uno es un poco amable y después de un trayecto un poco largo pues le comenta: hola, ¿cómo te llamas? Y la niña pues le cambió la cara, se enfadó un poco y dijo: pero papá, otra vez, soy tu hija. El propio Albert Einstein se había olvidado de quién era su propia hija. Y, y es una lástima, ¿no? Estaría sumido en sus teorías o lo que fuera, pero sí que es importante el poder recordar. Damos gracias a Dios el poder recordar. Y la vida, si te fijas, es un conjunto de experiencias. Si nuestra mente de alguna manera es un diario que se va escribiendo, y hasta podríamos decir, y cuando sea el último de nuestros días en la tierra, ¿qué habrá escrito en ese diario? ¿Hasta dónde habremos llegado? ¿Qué experiencias tan bonitas se habrán escrito? Y las buenas y las malas, pero todas siempre con ellas aprendiendo. Y la forma ideal es incrustarlo desde una perspectiva del cielo. Y os quería compartir un texto que son estos 8 versículos, es de un salmo, el Salmo 103, pero vamos a explorar básicamente los primeros 8 versículos y que va en la misma temática de la bendición que es, con Josiño no nos habíamos coordinado, pero iba en eso, la bendición que es el recordar las cosas que Dios ha hecho. Y dice así: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, y sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Amén y aleluya. Y mirando un poco atrás, mirad las grandes bendiciones o transformaciones que Dios hace en nuestra propia vida. Por ejemplo, Dios perdona. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Este salmo lo escribió David, y precisamente lo escribió seguramente en el ocaso de sus días, al final de sus días, es decir, que de alguna manera es su diario. Y me encanta recrear o imaginar qué podría estar sucediendo. Entonces, él, mientras piensa, Él es quien perdona tus iniquidades, se vería reflejado, él lo sabe. Y ahora voy a decir algo. Normalmente hablamos muy bien de los jóvenes y decimos: la fuerza, la creatividad, Dios bendiga a los jóvenes. Pero qué bonitas son las canas, y qué bonita es la madurez, y qué bonita es la adultez y la vejez, porque cuenta no solo la palabra teórica que te han explicado y que te sabes de memoria, sino muchas experiencias a lo largo de tu vida que han ido entretejiendo una realidad personal. Y a veces es eso. Uno puede saber muchas cosas, pero cuando lo experimenta está incrustado con el sabor de ese, como el vino añejo, ¿no? Ese que realmente ha reposado y que conoce a Dios no porque le explicaron, no porque lo leyó, sino porque lo conoció en esas experiencias. Y cuando miras atrás y dices, claro, David mirando atrás y diciendo: perdona tus iniquidades, imagínate como pastor, imagínate como con los hermanos, que era increpado, imagínate pues ante Goliat, pasando de la armadura de Saúl, imagínate luego siendo rey, incluso cuando ya lo tenía todo, que es cuando cae ese episodio con Betsabé, incluso organiza todo para que sea asesinado Urías, y luego encuentra el favor de Dios que le perdona de toda iniquidad. Jesucristo en su cruz
lleva tu culpa. El sentimiento de culpabilidad de ¿para qué hice aquello? Está ahí en la cruz. Y David conocía esto y por eso se dice que tiene el corazón conforme a Dios. Porque lo conoce y está incrustado. Pero atención, esto solo sucede si existe un profundo ¿qué? Arrepentimiento. Porque puede decir, ay, lamento esto. Judas lamentó haber traicionado a Jesús, pero su alma pereció. En cambio, Pedro se arrepintió de haber negado a Jesús y fue levantado. Arrepentimiento es ir a lo profundo del corazón y decir, Señor, he pecado contra los hombres, he pecado contra ti. Perdóname, soy vil, ¿qué he hecho? Restituyo, voy a la persona, le digo, perdóname. Y fíjate, él en el Salmo 51 escribe, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, contra ti solo he pecado. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se da cuenta de su propia fragilidad. Y es ahí cuando tocas tierra, el fondo, cuando chocas ahí, es cuando Dios levanta. Dios perdona nuestras iniquidades. Algo más a recordar en nuestro diario es, se adelantó un poquito, el que sana todas tus dolencias. Imagínate, David, recordando atrás, porque David lo idealizamos en su reino, con sus ovejitas, pero ¿cuántas veces sacó la espada y tuvo que luchar contra filisteos, cananitas, lo que se pusiera delante en contra del reino para extender al máximo el territorio? De hecho, el territorio de Israel nunca fue tan grande y tan conquistado como con David, pero fue a golpe de espada. Y no sería, se levanta él con la espada y todos ya salen corriendo y se caen, ay, que viene David con su espada, sino que habría lucha, rasguño, herida, mi armadura está desgastada, estoy sufriendo, de hecho he estado herido, y Dios sin duda fue sanando las dolencias de todo tipo, las físicas, también las anímicas, ese dolor de verse en esa confrontación con Saúl, o qué decir en esa confrontación con la hija de Saúl, que se llevó a reír diciendo, ¿qué haces? A burlarse, ¿qué haces danzando delante de Dios de esa manera, siendo un rey? O incluso su ánimo al ver que su propio hijo se había rebelado contra él. Dios sana el alma. Y lo espiritual, volverse a encontrar con Jesús después de esos episodios de perdón. Jesús sana todas nuestras dolencias. ¿Qué es la sanidad interior, como nosotros entendemos? ¿Qué es sanar lo profundo del corazón? Ahora hay muchas teorías y formas y terapeutas y coaches y psicólogos y tantas cosas y ayúdate a ti mismo. El otro día estuvimos en una librería secular, en la Casa del Libro, y antes de las cajas todo aquello de autoayuda, ¿no? Incluso he llegado a leer que el pecado, ¿no? Dicen, el pecado es solo esa conciencia de que tienes culpa, pero no, tú tómalo como que estás aprendiendo. ¿Para qué culparte? Y sobre las heridas emocionales como que las recrees de una forma muy humana. Pero solo hay sanidad interior cuando uno abre el corazón y permite que en las grietas que hay en el corazón entre la palabra de Dios y el Espíritu y vaya cubriendo esas grietas. ¿Qué dice la palabra a esto? Que vaya como dando una capa de pintura, como de brea, de resina alrededor de las paredes del corazón,
para que no entre el dolor ahí y esté todo recubierto y sanado con su palabra. Reflejémonos en la palabra de Dios y decir, ¿dónde encuentro mi sufrimiento ahí? ¿Y qué me dice Dios al respecto? Hay un ejercicio muy sano que es, ya sabéis que yo soy muy de libreta y de diario, coger un diario con el ordenador y poner, ¿qué estoy sufriendo? ¿De dónde viene? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice en su palabra? Y luego, ¿qué decido hacer? Y toda palabra de Dios está hecha para inspirar, para redarguir, para enseñar, para sanar. Dios sana nuestras heridas. Dios rescata del hoyo nuestra vida. Dice en el Salmo 91:3, Moisés dice, te librará del lazo del cazador. Y le pusieron lazo. Diferentes traiciones, diferentes enemigos, diferentes... ¿Qué decir de Goliat ahí delante como grande filisteo? Pero él recordaba, ¿pero acaso no el león le vencí en el nombre de Jesús y al oso le vencí en el nombre de Jesús? ¿No voy a poder contra este impío? Y salió de ese atolladero. Hubo un episodio que se encontró a Saúl dentro de una cueva, a Saúl que le estaba persiguiendo, recorriendo toda la tierra para poder alcanzarlo, y dentro de esa cueva donde se metió David intentando que David pasara, pues imagínate en el hoyo de su vida diciendo, es que me están persiguiendo por todas partes. Ahí Saúl tuvo necesidades fisiológicas y entró en esa cueva y rasgó con la espada el filo de su vestimenta, y cuando salió Saúl dijo, he aquí, yo he rasgado el filo de tu vestimenta. Y dijo Saúl, ¿y por qué no me has matado si me tenías al alcance? No, porque Dios libera del hoyo mi vida. Y desde allí hubo paz y Saúl dejó de perseguirle. Dios es quien te rescata del hoyo. Antes hemos escuchado, ¿no? El Josiño que hablaba de esa viuda, ¿no? En la ofrenda, de personas que quizás están viviendo reveses económicos, reveses judiciales, reveses físicos, reveses sociales. Tus amigos, no lo sé, tus familiares, pero Dios rescata de ese hoyo. El que te corona de favores y misericordias. ¿Acaso no tenemos favores y misericordias? El que ha estado en algún viaje misionero o ha vivido en lugares marginales. Yo me acuerdo cuando estuve en Colombia, llegar a mi casa y ponerme delante de la nevera, y era abrir la nevera, ver que había comida, cerrar la nevera, abrir la nevera, ver que había comida, cerrar la nevera. Y digo, esto es un milagro. Cuando había estado en lugares donde las paredes eran de cartón, eran mantas, gente que no tenía nada. Dios nos corona de tantos favores, y el especial y más maravilloso que tenemos todos es podernos relacionar con Jesús de una forma tan directa. Dice en el Salmo 23, el del pastor, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David fue ungido por Samuel, fue coronado como rey, fue premiado como hijo de Dios, el mayor premio que se le puede dar. En Proverbios 10:6 dice que sobre la cabeza del justo hay bendiciones. ¿Puedes tocarte la cabeza? Así, puedes hacer así, ¿vale? No mires a los demás, dirás, ¿qué estamos haciendo? Pero imagínate que tienes bendiciones. Yo a veces he ido por la calle y digo, estoy desanimado, y he hecho así como, a ver dónde están las bendiciones. A ver si me cae alguna. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Me persigue, o sea, me sigue
yo camino y bien y la misericordia me están siguiendo. Dios es maravilloso y nos ha colmado de todo, de todo. Dios es quien sacia de bien mi boca, tu boca, la sacia de bien. Dice en el Salmo 23 también, aderezas mesa delante de mí. Toda la provisión que llegó a tener David, toda. No solo tenemos provisión, sino que tenemos acceso al proveedor. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Me encanta esta iglesia porque es muy juvenil, pero no solo hablo de los jóvenes, es muy juvenil. Los más mayores ahí se gozan, ¿eh? Pero es verdad, es verdad. Aquí todos somos jóvenes. Y es ese renuevo que tenemos continuamente, como el águila. A veces ves fotos de personas cristianas de la iglesia de hace unos años y dices, si parecían mayor, ¿no? Nos rejuvenecemos. Incluso en Isaías, dice el profeta, dice, los que esperan en el Señor. Ahí está lo que rejuvenece. Los que esperan en el Señor. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene que un David ya mayor escriba en sus memorias o en su corazón, escriba en forma de salmo, una convicción de que Dios perdona, que Dios sana, que Dios rescata, que Dios corona, que Dios sacia y que Dios rejuvenece? ¿Qué es lo que hace que él lo tenga en ese pozo del corazón? El hecho de que él es mostrado como el que hace justicia. Él es seguro. El derecho de todos los que padecen violencia. El Señor es el que hace justicia. Y es esa seguridad que tenemos en Él. Así se dice y se habla, porque es buenísimo el diálogo con nosotros mismos. Y Él se dice a sí mismo, bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser a su santo nombre. Bendice. ¿Qué quiere decir esto? Bien dice, di bien de Dios, que te ha rescatado, que te ha sanado, que te ha rejuvenecido, que te ha saciado, que te ha coronado. Y si miran los salmos que están, yo me paseaba por la Biblia, me encanta la de papel porque viajas y comienza, no sé, tantos inicios de versículos, de tantos los salmos de Moisés, de David. El 92, por ejemplo, dice, bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y empieza así. El 93, el Señor reina, se vistió de magnificencia. El Señor se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, no se moverá, firme es su trono. El 95, venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El 97, el Señor reina, regocíjese en la tierra, alégrese las muchas costas. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. David era un hombre que conocía la Escritura, de la cual la meditaba. Dios dice en su palabra lo que David escribe. Dios es misericordioso y clemente. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y es algo que escribió Moisés en Éxodo. Es algo
34:6, si lo quieres buscar, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hasta Nehemías escribió lo mismo, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y Dios nos llama a ser como David, el cual llegó a escribir no solo en este salmo, sino también en otro como el 145, diciendo, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, lee la palabra, leamos la palabra, escudriñemos la palabra, porque ahí está, es nuestra farmacia, están todos los medicamentos, es nuestro supermercado, está toda nuestra provisión, es nuestra juguetería, está todo nuestro gozo. Puedes extraer de ahí todo, todo, absolutamente todo. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y así dice David en su salmo, dice, notificó Dios a Moisés lo que le dijo a Moisés. Pues yo lo he tomado. Dios nos notifica sus principios a través de sus experiencias. Y Dios nos ha dado el tiempo y la experiencia para ir avanzando. Y es una maravilla. Yo no sé Albert Einstein qué cosas más recordaría. Seguramente que tenía muy clara la fórmula de la relatividad y cómo se transformaba un sistema normal a un sistema con una velocidad cercana a la de la luz y cosas extremas. Pero qué bueno es cuando llegues a mayor, cuando lleguemos al último día, que podamos tener los mejores recuerdos. Yo voy a visitar regularmente a mi madre, algunos de vosotros os agradezco también la visita, y te habrás dado cuenta que ha olvidado muchas cosas. Le dices, color azul. ¿Qué color te he dicho? Ya no se acuerda. Y va perdiendo. Pero tú le dices, Jesús, y se le caen las lágrimas y dice, lo quiero tanto. Es tremendo. Digo nombres de personas en la iglesia, lo siento, ya no se acuerda mucho. La foto ya un poco más. Pero cuando dices Jesús, lo ama tanto. Y qué bueno es que podamos llegar al final de nuestros días, al menos atesorando el recuerdo de Jesús. ¿Amén? ¿Oramos? Sí.